Bueno, muy buenos días para todos. Vamos a dar inicio a la reunión del día de hoy. Primero hacer una aclaración. El tema que se había planteado inicialmente era trauma de carótida, pero en vista de que el tema de la reunión de trauma de la semana pasada fue precisamente trauma de carótida y que el sábado hablamos de trauma de carótida, en el curso de actualización se decidió cambiar a lesión de vías biliares. Para quienes no me conocen, yo soy Daniel Herrera, soy residente de cuarto año de cirugía general de la Universidad de Antioquia. Y de antemano, pues, darle las gracias al profe Miro por la asesoría prestada para la realización de la charla. Vamos a hablar acerca de lesión de vías biliares. Entonces, esto es muy importante, primero, partir de la anatomía de las vías biliares extrahepáticas. Sabemos que tenemos dos conductos hepáticos, un conducto hepático derecho que es más corto y un conducto hepático izquierdo que van a converger y van a formar lo que se conoce como el conducto hepático común. Este conducto hepático común puede tener hasta casi 8 centímetros de longitud y puede tener hasta 4 milímetros de diámetro. Cuando se une con el conducto cístico de forma angulada, usualmente van a formar lo que se conoce como el conducto colédoco, que puede tener entre 6 a 8 centímetros de longitud y hasta casi 10 milímetros de diámetro. Sabemos entonces que el colédoco tiene varias porciones, una porción supraduodenal, una porción retroduodenal que aquí está seccionada al duodeno, una porción retropancreática y una porción intrapancreática. Entonces, es muy importante tener en cuenta la relación y la vascularización de la vía biliar. Ya vamos a ver por qué. Y es que sabemos que el tercio superior de la vía biliar se irriga de forma arterial por ramas de la arteria hepática y los dos tercios inferiores usualmente por ramas de la arteria mesentérica superior y la gastroduodenal. Y la vía biliar, a diferencia del parénquima hepático, se sabe que tiene una irrigación que va a depender enteramente de la irrigación arterial, a diferencia pues del hígado, aunque hay reportes que mencionan que hasta un 30 o un 40% de la vía biliar va a tener también irrigación vía portal. Entonces, son más o menos entre 6 a 8 vasos que van a estar discurriendo a lo largo de la vía biliar en su forma periférica de muy bajo calibre y los mayores, los que tienen mayor diámetro, van a discurrir a una disposición que clásicamente se ha escrito entre las 3 y las 9 del reloj, lo que es muy importante en el momento de hacer las disecciones pues, en la vía biliar para tratar de conservar en lo que mayor se pueda la vasculatura de estas. El drenaje venoso va a partir de dos, digamos, plexos venosos, el epicoledociano y el peridocoleciano, y van a, digamos, a drenar finalmente a las venas gástricas. Esto es extremadamente importante. Sabemos que lo normal en la vía biliar es que predominen las variantes anatómicas y es que se ve que hasta casi un 50% de los pacientes van a cursar con variantes anatómicas. Esas variantes anatómicas casi siempre van a estar dependientes, la mayoría, hasta en un 60%, por conductos hepáticos posteriores sectoriales derechos, que son los que más van a variar. Y se tiene clásicamente este signo, que es el signo de Horstock-Kroc, que es como un bastón cuando el conducto hepático derecho, específicamente el sectorial posterior derecho, va a tener un discurso supraportal. Entonces tenemos una clasificación por Nakamura que nos habla de cuál es la relación que tiene este conducto posterior sectorial derecho en tipo 1, que es la mayoría, cuando se une al conducto hepático derecho van a formar finalmente pues, al anterior el conducto hepático derecho, el tipo 2 que se presenta casi en un 10%, cuando este conducto sectorial posterior derecho se va a unir a la confluencia de los hepáticos y va a formar una trifurcación. El tipo 3 cuando tiene un discurso que es infraportal y el tipo 4 cuando se une al conducto hepático izquierdo y no al hepático derecho como usualmente sucede, que puede verse hasta casi en un 16%. Finalmente hay una mixtura que se ve casi en un 2%, que es lo que se define como tipo 5, cuando hay pues divisiones incluso de este conducto sectorial hepático posterior derecho y se va a unir a diferentes porciones de la vía biliar. Entonces es muy importante hablar de lesiones de vía biliar porque sabemos que la enfermedad litiásica biliar se puede estar presente hasta en un 25% de la población. En Estados Unidos representa más o menos 30 millones de personas y porque sabemos que la colecistectomía junto con la apendicectomía pues son siempre las que se han debatido ser la cirugía más realizada mundialmente. En Colombia se sabe que se realizan aproximadamente 60.000 colecistectomías anuales, ya sean laparoscópicas o abiertas, y que tiene una morbilidad que puede ascender hasta un 10%. La lesión de vías biliares puede presentarse hasta en un 2% de los casos y esto, digamos que ha tenido, cuando vino el advenimiento de la laparoscopia, es muy importante hacer la aclaración que se dio un aumento en la incidencia de lesiones de vías biliares, pero a medida que se logró la experticia y en la manipulación de las vías biliares por vía laparoscópica, casi que se equiparó pues a la colecistectomía por vía abierta
y tenemos pues unas tasas de incidencia de lesión de vías biliares que son bastante similares. Este es un estudio nacional y de hecho fue realizado pues acá en la institución, publicado en el año 2018 en la revista colombiana de cirugía, que incluyó 1.601 pacientes y lo que hicieron era tratar de identificar cuáles eran los análisis de los desenlaces de los pacientes que eran llevados a colecistectomía por vía laparoscópica desde marzo de 2011 hasta diciembre del 2016. Fueron en total, como les digo, 1.601 pacientes, un predominio del género femenino y una edad promedio que fue de 46 años, siendo el mayor grupo predominante el grupo de 15 a 40 años, hasta en un 41% de estos. Se describe una tasa de conversión a cirugía abierta del 0.8%, que fue específicamente sometido a 13 pacientes, y una incidencia de lesión de vías biliares de 0.8 solamente en 14 pacientes de estos. Entonces, cuando se hizo el análisis estadístico, se vio que realmente los factores que tenían un impacto importante en los desenlaces y en la incidencia de lesión de vías biliares era sobre todo un sangrado promedio pues, mayor. Acá vemos que la mayoría de las lesiones, como vamos a ver a nivel pues, mundial, fueron un Strasberg tipo A, esto es lo más común en la literatura mundial, seguido del Strasberg E2 y ya pues una mixtura del Strasberg D, L1 y el E2, perdón. Entonces, cuando vemos cómo fue el diagnóstico de estas lesiones de vías biliares, la mayoría se hizo un diagnóstico de forma posoperatoria y específicamente cuando ya se había dado el egreso a los pacientes. Solamente uno de estos casos se evidenció en el intraoperatorio con la ayuda de la geografía intraoperatoria, lo que permitió pues que se hiciese el reparo, de hecho, de forma inmediata de la lesión de vías biliares. Y como vemos, la mayoría de las lesiones fueron solventadas con el uso de la CEPRE y solamente 2 casos requirieron reconstrucciones de vías biliares. Entonces es muy importante hablar del triángulo de Canisa cuando mencionamos la fisiopatología de estas lesiones, y es que el triángulo de Canisa fue descrito ya hace varias décadas y está formado por 3 Pacmans y 3 ángulos, pero que el cerebro interpreta como si hubiese en la mitad un triángulo invertido. Esto es lo que se conoce, pues, es un error de percepción visual y es lo que actualmente se conoce, pues, y que se sabe que es el principal mecanismo por el cual se producen las lesiones de vías biliares. Entonces, se han descrito 3 peligros importantes al momento de hacer una colecistectomía y es el tipo de cirugía, la anatomía del paciente y la enfermedad, sea una colecistitis crónica, una colecistitis aguda o alguna otra alteración que esté, digamos, alterando, valga la redundancia, la anatomía usual de las vías biliares de los pacientes. Puse que es importante conocer la anatomía aberrante y lo pongo entre comillas porque aberrante realmente no es, pues sabemos que son simplemente alteraciones anatómicas y hay que tener en cuenta que la anatomía puede llegar a ser peligrosa, como ya les digo, por císticos cortos, por císticos largos, císticos dilatados, alteraciones, como les digo, del triángulo hepatocístico por los procesos ya sean agudos o crónicos que van a hacer que haya una mayor probabilidad de sangrado intraoperatorio y que eso obviamente ayude a confundir al cirujano y que lleve a la consecución pues, de la lesión de vías biliares. Es muy importante tener en cuenta la experiencia, claramente digamos que la curva de aprendizaje hace parte de la fisiopatología de las lesiones de vías biliares y lo otro es pues un exceso de confianza que se asocia pues al personal quirúrgico, no solamente el cirujano, sino también pues teniendo en cuenta los instrumentadores quirúrgicos y al mal uso del instrumental, como vemos, ya sea de tipo por energía o por frío o por sección fría, que son pues como los 2 mecanismos por los cuales se produce la lesión de vía biliar. Cuando hay una lesión por sección fría, usualmente son lesiones mucho más puntiformes, casi nunca hay, digamos, extensión, ya que no hay energía implicada hacia estructuras adyacentes, diferente a cuando hay secciones por energía, que usualmente son lesiones un poco mayores, que van a sufrir en muchos casos desvascularizaciones que va a propender porque incluso la lesión aumente en el posoperatorio. Entonces, hay factores predictores de dificultad, dentro de los más relevantes y los que más se han visto que tienen consistencia en la literatura son el género masculino y la mayor edad. Pero sabemos que la colecistitis, tanto aguda como crónica, pues digamos que a razón de los cambios inflamatorios que producen en la pared de la vesícula y en el triángulo hepatocístico, van a afectar pues, la disección. Tenemos entonces muy bien descritos unos factores de riesgo y factores predictores de dificultad, como les menciono, que pueden ser incluso evidenciados desde la anamnesis del paciente hasta en las imágenes pues, usualmente preoperatorias que se realizan. Dentro de estos relevantes, como les había mencionado, el género masculino y la edad mayor de 65 años, cuando el paciente cursa con dolores por encima de 3 días, más de 72 horas,
que es lo que usualmente se describe para aumentar pues como la dificultad en la disección. Cuando el paciente tiene signos claros de respuesta inflamatoria sistémica como un dolor en el hipocondrio derecho y fiebre, y ya a la hora de revisar los hallazgos, pues, en los hallazgos paraclínicos, cuando hay un aumento o una leucocitosis preponderante y una elevación de los reactantes de fase aguda como la PCR, y ya pues lo que ya conocemos básicamente en los hallazgos imagenológicos como son el aumento de la pared de la vesícula, una vesícula pequeña y contraída o esclerorretráctil, que haya perforación contenida o no de la vesícula, un síndrome de Mirici asociado o fístulas pues asociadas, entre otras. Entonces ya dentro de los hallazgos intraoperatorios, claramente esto es una visión pues abierta que la quise traer porque menciona lo que se conoce pues como la vesícula en puckering, pues que es como muy, digamos, incrustada pues como en el parénquima hepático, lo que hace pues básicamente casi que imposible lograr una disección segura sin aumentar los riesgos de sangrado intraoperatorio, y como vemos en un paciente que también tiene rasgos de un hígado cirrótico, que no solamente sea pues como por dificultad en la disección de la fosa de la vesícula, sino también por circulación colateral, lo que hace que sea mucho mayor el riesgo del sangrado intraoperatorio. Entonces, la prevención es muy importante para, digamos, para la lesión de vías biliares, y es de hecho el pilar, digamos, básico para tratar de afectar de forma positiva en disminución de la incidencia de estas. Sabemos cuáles son los trócares y la disposición de una colecistectomía por la paroscopia usual, y hay que tener en cuenta los pasos básicos que no sobra repetirlos, como son la retracción de la vesícula, la disección del triángulo hepatocístico, alcanzar la visión crítica de seguridad, lograr un clipaje y una división segura tanto de la arteria como el conducto císticos, y la disección de la vesícula de su placa pues o de su fosa. Entonces es importante lo que mencionamos de una técnica adecuada. Básicamente, cuando estemos haciendo una colecistectomía por la paroscopia, es un juego de retracciones. Sabemos que el ayudante o el cirujano, pues dependiendo de cómo estemos, va a hacer una retracción del fondo de la vesícula usualmente hacia el hombro derecho del paciente, y va a retraer el linfundíbulo hacia el inferolateral y hacia el mismo lado derecho del paciente para tratar de exponer el triángulo hepatocístico y lograr una disección segura por encima de este nivel. Se han descrito casos en los que, ya sea por la respuesta inflamatoria de la pared de la vesícula o porque sea una vesícula hidrópica o con mucho contenido pues por bilis, la descompresión con una aguja e incluso la tracción pues de la vesícula con ayuda de agujas hacia la pared abdominal para tratar de abrir bien ese triángulo hepatocístico. Y posteriormente lo que vamos a hacer es básicamente un juego de retracción, como les decía, hacia anteriores a posteriores, tratando de rodear completamente en 360 grados las estructuras tubulares, que son las que vamos a identificar, a ligar y a seccionar. Entonces, es muy importante, primero, saber cuándo no es segura la disección, conocer las limitaciones del cirujano, saber identificar los marcadores anatómicos que son más o menos fijos en la mayoría de los pacientes y para los cuales se tiene una mnemotecnia que es el B-Safe, siendo la base del segmento 4 la B, la S el surco de Rubier, la A pues donde está ubicada la arteria hepática, la F de la fisura umbilical, y la E las vísceras entéricas, usualmente pues en contigüidad, que casi siempre puede ser el duodeno y el estómago. Entonces lo que se recomienda es hacer múltiples pausas durante el procedimiento, cuando se tenga dudas de lo que estemos realizando. En la primera, lo ideal sería a la entrada del abdomen, tratar de hacer una primera visión de la vesícula y cómo está, si está o no está alterada las estructuras de las vías biliares extrahepáticas antes de la disección del triángulo hepatocístico, cuando tengamos hallazgos de ambigüedad anatómica o en los casos en que usted pues, realmente no sepa identificar qué es lo que esté evidenciando, y siempre antes de que usted vaya a hacer una ligadura de la arteria y el conducto cístico. Y como les mencionaba, pues el uso juicioso de la energía para tratar de disminuir en el mayor posible las lesiones pues, por energía. Entonces, sabemos que la visión crítica de seguridad no es una técnica de disección, y a partir de las guías de las AGES del de 2020 se considera el gold estándar, y es que es básicamente una visión final que usted va a obtener después de que hace una disección para tratar de delinear las estructuras que tiene que identificar y, como ya les mencioné, dividir. E incluye, como ya todos pues sabemos, la liberación de todo el tejido fibroadiposo del triángulo hepatocístico, la exposición idealmente de los 2/3 inferiores de la placa cística, y tratar de identificar dos y solo dos estructuras que vayan y vengan hacia la vesícula biliar, que son la arteria cística y el conducto cístico. No se recomienda de rutina tratar de exponer el conducto hepático común, pues aumenta un mayor riesgo de lesiones iatrogénicas de la vía biliar,
tratar de lograr, como les había mencionado, la división circunferencial y reconocer cuándo no es posible obtener y hacer ayuda de las diferentes estrategias que ya vamos a mencionar. Esto es nada más pues, de lo que ya mencioné, la visión crítica de seguridad, idealmente siempre tratar de lograrla. Entonces, ¿qué hacer en los casos en los que uno se enfrenta a una colecistectomía difícil? Saber y entender cuándo hay que parar, ¿cierto? Sospeche que va a ser una vesícula difícil cuando vea las adherencias firmes, cuando tenga un sangrado importante, cuando la inflamación sea mucha, o cuando tenga, por ejemplo, un cálculo impactado en el cuello de la vesícula biliar o un síndrome de Merici. Identificar las banderas rojas, que son las que les menciono acá. Por ejemplo, cuando usted vea más de 2 estructuras que vayan hacia la vesícula biliar, cuando usted esté utilizando ya una cantidad excesiva de clips, sepa que es un momento en el que tiene que parar, mirar bien, hacer una visión periférica y tratar de identificar por qué está utilizando tantos clips, más de los que usualmente se necesitan. Cuando vea que haya salida de bilis, ya sea de la vesícula biliar o de las vías biliares, de una forma, digamos, clásica para diferenciarlas es que la bilis de la vesícula biliar, usualmente como es una bilis de éstasis, es una bilis mucho más oscura, más verdosa, mientras que la bilis de las vías biliares extrahepáticas diferentes a la vesícula biliar, usualmente es una bilis transparentosa, amarilla, que se ve como con mucho brillo. Se describen varias técnicas, las imágenes intraoperatorias ojalá estuviesen siempre disponibles en nuestro medio, sobre todo el verde indocianina y la colangiografía intraoperatoria. Sabemos que implica muchas cosas, no solamente desde parte administrativa la consecución de estos, sino también la exposición de los residentes y de los cirujanos a la identificación de una anatomía normal de la colangiografía intraoperatoria para tratar de identificar cuándo la anatomía se vio alterada. Tenemos la colecistectomía subtotal y las diferentes técnicas de rescate o bailout techniques, como son abortar la cirugía, saber cuándo hay que parar, realizar una colecistostomía, pues hacer la conversión a cirugía abierta o realizar una técnica fundocística, haciendo la salvedad que en muchas ocasiones la cirugía abierta, si no se cuenta con la experticia de una colecistectomía abierta, no va a ser de mucha ayuda realmente la conversión. Entonces, hay varios métodos de clasificación. Hasta ahora no se ha, digamos, unificado y no se ha dicho que uno sea algo el estándar. La primera fue la clasificación de Bismuth, que surgió más o menos en 1982 y que fue escrita inicialmente para describir las estenosis asociadas a las neoplasias de la vía biliar. Tipo 1, cuando la sección o la estenosis se da por allá, pues más allá de 2 centímetros de la confluencia de los hepáticos. Tipo 2, cuando la sección o la lesión se da dentro de los 2 centímetros proximales a la confluencia de los hepáticos. El tipo 3, cuando hay una sección que compromete la confluencia, pero que no logra ocluir, es decir, hay una comunicación entre ambos hepáticos. Tipo 4, cuando ya aquí sí hay una sección a nivel de la confluencia, pero los hepáticos están incomunicados. Y tipo 5, cuando hay una lesión de un conducto sectorial posterior derecho que esté o no asociada a lesión, ya sea del hepático común o del conducto cístico. Posteriormente salió la clasificación de Strasberg. La clasificación de Strasberg va desde la A hasta la E. Cuando hay fugas, ya sean de un conducto cístico o de conductos que se encuentran en el parénquima hepático, que son los que se conocen históricamente como conductos de Luschka y que en ocasiones los cirujanos hepatobiliares realmente describen que no existen, sino que son nada más que secciones oblicuas de los diferentes conductos que vienen a través del parénquima hepático y que no sean conductos pues que desembocan específicamente en la fosa de la vesícula. Tipo B, cuando hay ya una sección de un conducto sectorial posterior derecho. El tipo C, cuando ya hay una fuga de sin ligadura, es decir, hay fuga de bilis presente. Y el tipo D, cuando hay lesiones circunferenciales oblicuas de algunas de las vías, digamos, extrahepáticas. Quise traer esta clasificación, claro, la clasificación de Stewart Way es una clasificación más o menos reciente, de hace más o menos 15 años. Me parece importante porque combina el mecanismo fisiopatológico y la lesión asociada o no vascular, que es extremadamente importante para tratar de identificar el pronóstico del paciente. Sabemos que pues, la clase 1 realmente habla de lesiones que son parciales del colédoco o del conducto hepático común. La clase 2, cuando ya hay secciones mucho mayores, usualmente implica el uso de energía o por diferentes clips metálicos. El tipo 3, cuando hay una sección completa pero que no afecta la confluencia. Y el tipo 4, cuando ya hay ya sea la sección de un conducto hepático por encima de la confluencia, un conducto hepático posterior aberrante derecho y que además se asocie a lesiones usualmente vasculares, usualmente a la arteria hepática derecha.
Entonces hay varias formas de detección, ya sea de forma intraoperatoria o de forma posoperatoria. Lo ideal sería que la detección fuese siempre temprana e idealmente en el mismo acto operatorio al que se llevó al paciente. Afortunadamente, casi un 50% de estas lesiones se identifican en el intraoperatorio y, como les mencioné previamente, básicamente va a ser por la salida de bilis en el lecho en el que estábamos realizando la disección. Y ya les mencioné pues como cuál es la forma en la que se puede ayudar a diferenciar uno la bilis de la vesícula versus de los conductos biliares. Lo que les digo de los clips es muy importante, saber cuándo parar, identificar clara y parar la disección si usted sabe que no es capaz de realizar la reconstrucción de vías biliares o que no es capaz de hacer digamos, el reparo de una lesión que sea, por ejemplo, puntiforme en el colédoco, y cuando tenga dudas diagnósticas hacer uso de las imágenes intraoperatorias, sobre todo pues cuando ya estuvo realizada pues la lesión, la colangiografía intraoperatoria. Por otro lado está la detección posoperatoria. Digamos que en nuestro medio casi que un 50% también se va a manifestar de esta forma. Eh, es muy variable dependiendo del tiempo de la lesión, cuánto lleva y de la fecha pues de la cirugía índice. La mayoría de las manifestaciones iniciales tempranas son bastante inespecíficas, entonces son muy confusas realmente tratar de identificar por qué sea o no por una lesión de la vía biliar. Cuando hay fuga biliar, claramente el paciente va a tener mayor dolor abdominal, presencia de una masa palpable, puede tener salida o no de bilis por las heridas quirúrgicas, y tener en cuenta que cuando está presente la ictericia hay que pensar y sospechar que la obstrucción ya no sea una fuga como tal, sino también que haya pues una obstrucción, ya sea parcial o completa. Claramente los pacientes se van a manifestar con signos de respuesta inflamatoria sistémica, y tener en cuenta que hay una población de pacientes, usualmente no más del 10%, que se van, que igual sigue siendo muy alto, que se van a manifestar de forma tardía con episodios de colangitis a repetición e incluso con cirrosis biliar. Los marcadores inflamatorios son importantes. Vamos a ver, pues, como lo que ya les había mencionado, elevación de la respuesta inflamatoria sistémica con los marcadores de la PCR y la leucocitosis. Hay que tener en cuenta siempre que se sospeche y que se vea una ictericia, cuál es ese perfil hepático usual y basal del paciente para tratar de hacer, pues, en el caso de que se vaya a realizar el seguimiento cuando se haga la terapéutica, y tratar de identificar, como les menciono, pues, como el perfil hepático del paciente. El papel de las imágenes es un papel protagónico, no solamente en el diagnóstico, sino también pues, en el preoperatorio, porque ya vamos a ver que lo ideal sería que todos los pacientes tuviesen, si se hizo el diagnóstico de forma posoperatoria, un mapa de una reconstrucción de la vía biliar, que no solamente incluye la vía biliar, sino también la vasculatura, porque hay un alto riesgo de pacientes que van a tener una colangitis, cambios colangíticos por isquemia, asociados a lesiones pues, de las arterias sobre todo de la arteria hepática derecha. Entonces, la colangiografía intraoperatoria es muy importante, ayuda a detectar realmente la lesión de vía biliar, eso está muy documentado y muy sedimentado en la literatura. Disminuye la incidencia de las vías biliares cuando, sobre todo en colecistitis aguda, uno ve que es un protector de hasta 0,78, representando pues una disminución de un 22% del riesgo, y se le describe una sensibilidad del 80 y una especificidad del 100%. Es muy debatido todavía en la literatura el uso liberal versus selectivo de los pacientes en los que se sospecha que va a ser una colecistectomía difícil, pero sí es claro que las guías de las SAGES del 2020 recomiendan pues el uso liberal de la colecistografía intraoperatoria. Claramente se tendrán en cuenta pues como toda la armamentaria necesaria, y que se tiene pues un contexto muy diferente en nuestros centros. Dentro de las desventajas es una ayuda que se implica un mayor costo, que implica un mayor tiempo operatorio, la utilización de equipos específicos, y que la verdad es que hay poca familiaridad con el personal de entrenamiento, con lo que es una anatomía normal, y ahora mucho menos para tratar de identificar una anatomía anormal en la colangiografía intraoperatoria. La colangioresonancia hasta ahora se considera el gol estándar para hacer el diagnóstico. Se le describe una exactitud diagnóstica, una sensibilidad y una especificidad que son cercanas al 100%. Lo ideal sería que durara más o menos, que fuese contrastada, y que la obtención de las imágenes fuesen más o menos entre los 60 a los 90 minutos de realizar la cirugía, de realizar, perdón, la ayuda diagnóstica, y tratar de identificar, como les mencioné, la anatomía vascular asociada. Es un video pues, en el que claramente se ve la interrupción del conducto colédoco, justo más o menos a los casi 2,5 centímetros pues, de la confluencia, en el que se ve pues, la obstrucción completa de este. La tomografía contrastada es importante porque ayuda sobre todo a hacer el enfoque inicial del paciente, en el que usted esté sospechando que de pronto no tenga una lesión de vía biliar, pero sí una complicación secundaria al posoperatoria, ya sea un hematoma, que esté pues como explicando el dolor que el paciente pueda tener en el hipocondrio derecho.
Es importante para el diagnóstico diferencial. De hecho, las guías de la WSS la recomiendan como la primera imagen de elección. Sin embargo, es claro y realmente que si usted lo que quiere hacer es un detalle anatómico específico de la vía biliar, lo ideal sería hacer una con la resonancia con contraste. La CEPRE tiene un papel no solamente diagnóstico, sino también terapéutico, como sabemos. Tiene un problema y es que pues no ayuda, no es de mucha ayuda en lesiones que no estén en continuidad con la vía biliar, precisamente porque hay una interrupción completa de este. Pero digamos que la ventaja tiene es que usted durante la CEPRE pues, puede hacer el paso o no de la esfinterotomía con el paso o no de un stent biliar para ayudar a disminuir la presión y que la fuga biliar pues disminuya. Es mejor en las lesiones biliares menores, sobre todo cuando son lesiones menores de 5 milímetros y como les digo, usualmente implica la papilotomía o esfinterotomía con el paso del stent. Entonces, el tratamiento es muy importante. Tres cosas: tratar de identificar cuál fue el momento del diagnóstico, saber cuál es el tipo de lesión y saber y tener en cuenta si usted tiene o no tiene la experticia suficiente para hacer la corrección de la lesión de vías biliares. Hay cuatro pilares importantes. El drenaje de la vía biliar es vital, sobre todo en los pacientes en los que usted no vaya a realizar una corrección dentro de la ventana terapéutica ideal, que serían las primeras 72 horas. Iniciar terapia antibiótica en pacientes que tienen respuesta inflamatoria sistémica, medidas de soporte, reanimación hídrica, según digamos las manifestaciones que tenga el paciente, y tratar obviamente finalmente de dar continuidad a la vía biliar. Entonces, dentro de las medidas generales está la estabilización del proceso séptico, tratar de asegurar pues, y cubrir de forma antibiótica a este paciente, tener en cuenta que si la historia es de un drenaje biliar, si no tenía historia de drenaje biliar previo o de una coelap electiva, usualmente se utilizan antibióticos de amplio espectro. Cuando se tenga una sospecha ya hay una infección biliar documentada o de instrumentación previa a la vía biliar, lo que usualmente se utiliza son cefalosporinas de cuarta generación. La fístula biliar, el bilioma o el bilioperitoneo ya instaurado, inicio inmediato del antibiótico, sobre todo en el primer hora, como si estuviéramos hablando de un curso de sepsis, y lo que se escribe en la literatura es de un mínimo de 5 a 7 días de manejo antibiótico. Dentro de lo más importante, como les menciono, es asegurar el drenaje del foco infeccioso. En caso tal de que usted lo identifique en el intraoperatorio, deje un dren, y si el paciente llegó a usted y no está con un dren biliar, pues mira a ver si requiere el drenaje de un bilioma, sobre todo porque esa persistencia de la fuga biliar ahí a nivel local, pues va a aumentar la respuesta inflamatoria local y eso va a hacer que toda la disección sea mucho más dispendiosa y probablemente vaya a requerir que el paciente sea llevado pues como un tiempo de enfriamiento de unas cuantas semanas para poder realizar la reconstrucción. No está mal pedir ayuda, yo creo que esto es de los mensajes grandes, y es que hay que saber que en muchas ocasiones no vamos a estar expuestos a una lesión de vía biliar, y eso pues es mejor pedir ayuda. Si usted cuenta en la institución con un cirujano hepatobiliar que le ayude a realizar la reconstrucción, llámelo, eh, deje aparte pues como el ego, porque finalmente lo que sabe en el beneficiado es el paciente y no usted. Entonces, estas son las guías el flujograma que recomiendan cuando la detección se hace en el intraoperatorio, tratar de identificar si usted tiene la experticia y el armamentario, digamos, local para hacer la reconstrucción de las vías biliares. En caso tal de que usted no lo tenga, deje un dren y refiere al paciente, remita al paciente. Si usted sí lo tiene, lo ideal sería tratar de identificar, como les digo, las lesiones vasculares asociadas. Si el paciente no tiene ninguna lesión vascular asociada, estadifique y clasifique la lesión de vía biliar en menor o mayor, y dependiendo de este, pues haga ya sea la sutura directa en caso de que sea una herida puntiforme o que sea, por ejemplo, una fuga de un conducto cístico y usted vea que el muñón del cístico es suficientemente largo para traccionar de forma cuidadosa el cístico y volver a poner un clip o un hemolog, dependiendo, digamos, de la inflamación asociada o del diámetro del conducto cístico. Y ya cuando tenga una lesión mayor, pues la mayoría realmente de estas van a ser llevados a reconstrucciones de las vías biliares con el uso de un hepático yeyunoanastomosis en YDRU. Si el paciente tiene una lesión vascular asociada, trate de identificar si es o no la lesión de la arteria hepática derecha, y si definitivamente usted lo que se evidenció es que tiene la hepática derecha lesionada, usted puede o hacer la reconstrucción o, digamos, teniendo en cuenta que muchas veces estos pacientes van a requerir incluso hepatectomías, o parar y referir pues como al paciente a un centro de mayor experiencia. Estas son imágenes intraoperatorias de un paciente que cursó con una colangitis isquémica precisamente por lesión asociada de la arteria hepática derecha y que requirió una hepatectomía derecha.
Cuando la detección intraoperatoria son de lesiones menores, usualmente es transversa a AD. En el caso de un cuarto de los pacientes que, como les digo, se pueden encontrar ductos subvesiculares, usted puede hacer o un clip, utilizar un clip para tratar de cerrar ese conducto subvesicular en el lecho o suturar el parénquima hepático en el lecho de la vesícula o utilizar cauterización, dejar un dren si lo requiere y ya finalmente pues como tratar de manejar este. Como les digo, el cístico es dentro de las lesiones, digamos, más fáciles de manejar si usted cuenta con un muñón cístico solo suficientemente largo para volver a clipar. En caso tal de que tenga una lesión lateral o parcial, pudiese hacer una sutura o una rafia pues, del colédoco o del hepático común, dependiendo de la experticia que usted tenga. Si usted sabe que no lo va a dejar estenosado y que va a hacer una, digamos, sutura adecuada, usualmente con suturas de actuación lenta, 4 ceros o 5 ceros. Dejar o no dejar el tubo en T, pues no es motivo es motivo de charlas solas para esta, digamos, disyuntiva, pero lo que usualmente se propende para ahora es tratar de no dejar los tubos, entonces es suficiente con la sutura pues o la coledocorrafia. Eso sí, tratar de dejar drenes si usted no está seguro que hizo el adecuado reparo de la lesión, al menos tratar de darle al paciente el drenaje del posible bilioperitoneo o el bilioma pues localizado que vaya a tener. Asociar o no una CEPRE para descomprimir, hacer la esfinterotomía y que la bilis vaya hacia el duodeno. No se recomienda, como les digo, la conversión a cirugía abierta para confirmar el diagnóstico. Si usted sabe que tiene una lesión de vía biliar, pues ya sabe que ya la hizo. Tratar cuál es la capacidad laparoscópica, como les digo, siempre va a ser una opción, drenar y simplemente remitir al paciente. Y en los casos de lesiones mayores, usualmente Strasberg E, primer paso es evalúe si usted es capaz o no de hacer la reconstrucción de la vía biliar, ya teniendo en cuenta que el primer intento de ese paciente va a ser el mejor intento de todos porque la reconstrucción después de uno o dos intentos posteriores es muy difícil. Usted puede hacer la reconstrucción ya sea de forma abierta o laparoscópica, dependiendo de la experticia. Se puede hacer una anastomosis terminal cuando no hay, digamos, una pérdida importante de tejido. Sin embargo, hay que tener en cuenta que hasta un 20% de estos pacientes va a tener una estenosis postoperatoria y como les digo, la mayoría van a requerir una hepaticoyeyunostomía dependiendo de qué tan alta fue la lesión, con extensión hacia uno o los dos hepáticos comunes, idealmente siempre por un cirujano experto. Este es el programa del diagnóstico posoperatorio, tratar de identificar y de clasificar esa lesión, sea menor o sea mayor, y como les digo, siempre teniendo en cuenta que en el caso que usted no tenga con la experticia suficiente o con la armamentaria pues, de logística que necesite, para hacer la remisión pues, o la ayuda con la consulta intraoperatoria al cirujano hepatobiliar. Entonces, como les digo, las lesiones menores, usualmente cuando se hace la detección posoperatoria, se puede dejar un dren in situ, se vigila el dren y si el drenaje es menor de 200 mililitros por día. Usualmente puede ser pacientes que pueden no requerir una esfinterotomía, sin embargo, cuando el drenaje es mayor a esto, probablemente vaya a ser un paciente que vaya a requerir la esfinterotomía y el paso de un stent biliar. En caso tal de que, como les digo, no haya llegado con drenaje el paciente, tratar de hacer el drenaje percutáneo de este y siempre sospechar en caso que se tenga una ictericia, la sección completa de la lesión de la vía biliar para, digamos, llevar al paciente una sepsia. Importante el tiempo de reparo. Esto es de lo más importante. Realmente se describe un tiempo de ventana inicial que son las primeras 72 horas en las que digamos que la inflamación local no es tanta si se logra hacer un drenaje adecuado de la bilis. Los mejores desenlaces, sobre todo cuando se hacen los primeros 2 días posoperatorios. Sin embargo, se tiene pues como intervalos ya más o menos establecidos que cuando el diagnóstico se da después de 3 días y hasta 3 semanas, se pudiese contemporizar la reconstrucción y es de hecho lo que se recomienda actualmente, drenar la bilis y dejar que el proceso inflamatorio, digamos, disminuya, tal cual como si estuviésemos hablando de una colecistitis subaguda y para después hacer la reconstrucción primaria después de más o menos 2 a 3 semanas, en ocasiones pues se extiende hasta 4 a 6 semanas. Como les digo, lo ideal sería, si usted lo identifica en el posoperatorio inmediato o temprano, hacer la reconstrucción en los primeros 3 días. En el posoperatorio intermedio, derivar a ese paciente a una reconstrucción diferida y en el posoperatorio tardío por encima de las 6 semanas. Quise traer este estudio que fue publicado en el año 2019. Son 307 casos de lesión de vías biliares en los que trataron de identificar cuáles eran los factores pronósticos más asociados a cómo le iban a estos pacientes y ellos identificaron que el tipo de cirujano, si fuese cirujano primario o cirujano hepatobiliar, era uno de los principales, teniendo pues digamos una mayor desenlaces positivos en los pacientes
que eran llevados a reconstrucciones por cirujano hepatobiliar, digamos, la documentación y el control de forma preoperatoria, perdón, de la inflamación o de la infección, la conagiografía preoperatoria para tratar de identificar el mapa de la lesión de la vía biliar, dentro de los otros dos factores pues, importantes para los desenlaces positivos. Y finalmente, este estudio que fue publicado en el 2020 en la revista de Reportes Científicos de Nature, que incluso fue, pues, de hecho, fue realizado aquí pues, en Bogotá, en 4 centros hospitalarios, incluyó 44 pacientes que fueron llevados a colecistectomía, pues, en los que se documentó una lesión de vía biliar desde enero de 2014 hasta diciembre del 2021, siendo lo más común las lesiones Strasberg E2 hasta casi en un 30%, y dentro de estos, importante también, pues, realmente hacer la aclaración que ellos dividieron temprano versus tardío, si se hizo el reparo entre los primeros 72 o posterior a las 72 horas, y se evidenció que realmente no se encontraron desenlaces postoperatorios en la incidencia o no de fugas biliares recurrentes. Hay que hacer la aclaración que todos esos pacientes fueron manejados por cirujanos hepatobiliares y eso ya ha estado pues descrito que si el cirujano hepatobiliar pues cree que tiene la experticia suficiente para hacer una disección segura en un paciente que cursa con una lesión de vías biliares subaguda, puede ser llevado a una reconstrucción. Nada más para mencionar cuáles son las cosas técnicas para tener en cuenta de la hepaticoyeyunostomía con reconstrucción en YDRU. La sección se hace entre la segunda y la tercera asa yeyunal, aproximadamente unos 30 centímetros del ángulo de Treitz. Se hace una anastomosis yeyuno-yeyunal a 60-70 centímetros del asa aferente y tratar de subir la anastomosis, obviamente libre de tensión, y logrando una permeabilidad de al menos 1.5 centímetros de esos conductos hepáticos que se van a reconstruir y hacer la anastomosis pues como término lateral con el asa de yeyuno. Esto básicamente para tratar de disminuir en lo que más se pueda el reflujo de bilis hacia el estómago y la cavidad pues, del paciente, tratar de disminuir el reflujo biliar en el paciente y el desconfort que este genera, y sobre todo también los episodios de colangitis a repetición por reflujo de alimento hacia la vía biliar. Dentro de los desenlaces, las estenosis anastomóticas están descritas y son, son muy variables pues, la incidencia, hasta casi un 70% de estas. La mayoría son diagnosticadas en los primeros 2 años y, sin embargo, se tienen riesgos que incluso van hasta los 20 años y claramente se ha asociado a un mayor tiempo su incidencia. La cirrosis biliar secundaria no tiene una cifra, despreciable, hasta un 10.9%, perdón, una atrofia hepática asociada y la mortalidad que a pesar de toda la implementación y de la ayuda, de las ayudas actuales que tenemos, sigue siendo casi el 5%. No hay un algoritmo unificado para el seguimiento. El seguimiento incluye la evaluación clínica, la evaluación serológica y la evaluación imagenológica. Digamos que lo más común que encontré eso en los diferentes protocolos es hacer un seguimiento al mes postoperatorio, al menos con pruebas, séricas, incluyendo pues todo un perfil hepático completo, un seguimiento de 3 a 6 meses después y ya anualmente, y según necesidad, pues posteriormente por la sintomatología, adicionar o no pues la presencia de imágenes diagnósticas. Y esto es básicamente una clasificación, que la clasificación de McDonald, que fue desarrollada en 1995, solamente como para tratar de unificar en qué estadio está ese paciente en el postoperatorio cuando ya cursó con la lesión de vías biliares y se hizo la reconstrucción. Entonces, dentro de las conclusiones, la prevención es la principal estrategia para tratar de evitar este tipo de lesiones. Siempre se tiene que sospechar en un paciente que tenga un antecedente de una colecistectomía y que esté con una ictericia, obviamente teniendo en cuenta el resto de diagnósticos diferenciales. Es muy importante hacer la detección intraoperatoria y en caso tal de que usted no cuente con la experticia, hacer el uso de un cirujano hepatobiliar o al menos drenar el foco de bilis que va a seguir perpetuando la inflamación local. Claramente el reparo va a depender meramente de la experticia del cirujano que vaya a realizar la reconstrucción y tratar de individualizar cada paciente para tratar pues de hacer un manejo adecuado de cada uno de estos, sobre todo teniendo en cuenta los intervalos de tiempo que ya les mencioné para la reconstrucción. Muchas gracias. Esto es lo que los tenía pues como el día de hoy para la charla. Quedo atento a los comentarios en la sala presencial aquí en el San Vicente y virtual en el AMA. Bien, todo se realizó una revisión actualizada, bien diseñada y sus ayudas diagnósticas fueron
ayudas audiovisuales fueron pertinentes. Yo creo que la elección de vías biliares hay varios puntos que es muy importante. Uno, la prevención. La prevención es que pues, si usted tiene un paciente con una colitis subaguda, no lo lleve a cirugía. Y si la encuentra en cirugía, devuélvase, salga a una costomía percutánea o lo cierra, hace la laparoscopia, ve que no puede, eso está muy pegado, pare. Pare porque entonces usted le va a cambiar el pronóstico a ese paciente y va a tener un paciente para el resto de su vida y va a tener posiblemente una demanda médico-legal muy importante, muy grave para su profesión. Entonces creo que la prevención no solamente es ser cuidadoso en la disección y lo que usted mencionó, determinar la anatomía, el tipo de cirugía, el momento, el grado de la enfermedad, sino algo que pasa con mucha frecuencia es la inexperiencia del cirujano. Está comendando solo y cree que lo puede hacer, ya hizo su residencia, entonces comienza a hacer una disección rápida porque tengo que salir temprano y hay una lesión grave de la viabilidad. O aquel profesor, así como nosotros, que ya pintamos canas, que ya tenemos más de 25 años en esto, entonces no me digas que yo he operado muchas veces, entonces comienzo a hacer una disección con una sensación de tranquilidad y de experticia, y ocurre también la lesión de la viabilidad. Si uno analiza la lesión de viabilidad, hay dos curvas, al comienzo y sobre todo al final. Entonces, eso hay que tener cuidado no solamente para los que están comenzando, sino para mis compañeros que ya pintan canas. El exceso de confianza es otro factor supremamente importante de lesión de la viabilidad. 3. Una recomendación para los cirujanos y para los residentes que ya van a graduar. Cuando ocurre una lesión de viabilidad, anótenlo bien todos los factores y las condiciones que generaron la lesión de la viabilidad, como por ejemplo una paciente muy obesa, una lesión muy difícil, un gran proceso inflamatorio, que no tiene otro ayudante, no tiene una colangiografía intraoperatoria para realizar, etcétera, etcétera. Eso se debe consignar en la historia clínica. Se los digo por experiencia como perito, que en los últimos 3 años me ha tocado ayudarle a la justicia en 2 demandas muy graves y de muy alto costo, en el que el cirujano dice, encuentro vesícula inflamada, se saca, veo que hay algo de bilis, ligo, después veo lesión de la vía biliar, drenaje. Y en la demanda, entonces comienza a explicar los factores, situación que el juez no va a aceptar. Porque lo que acepta el juez es lo que está consignado en la historia y no las excusas que van a ocurrir 3 años después. Lo ténganlo presente. Eso es que venga, yo voy a explicar es que yo lo que encontré fue esto. El juez va a entender, claro, él va a definir o a establecer o informar unos factores que pueden atenuar su responsabilidad en la lesión. Sin embargo, eso genera suspicacia, es decir, venga, mejorémoslo. Yo lo que hice fue una cirugía de 16 minutos de una colelab, estaba de afán, fue muy imprudente la decisión y ahora yo me excuso diciendo que tenía un proceso inflamatorio, etcétera, etcétera. Les digo eso porque los jueces, todos, no aceptan ese tipo no los aceptan. No aceptan esas excusas 3, 4 años después. ¿Por qué? Porque el cirujano va a querer sacar unas excusas y a sacar unas explicaciones que no quedaron consignadas en la historia. Entonces, nuevamente, lo que no aparece en la historia no es válido y no se va a aceptar, no le aceptan los jueces, no aceptan las explicaciones posteriores que lo que no esté consignado en la historia clínica. Entonces, tengan cuidado, explíquenlo bien, aclárenlo bien en la historia para que no tengan dificultades. La lesión de la viabilidad, hay unas que son de una responsabilidad y hay otras son una responsabilidad de la enfermedad misma. No quiero excusar, pero uno puede también unas condiciones
una paciente supremamente obesa, con una viabilidad realmente, con un hígado muy ascendido, que situación que hace que sea muy difícil ese tipo de cirugía. Por eso es que ya aquí lo que localmente nosotros decimos, para el mamón no es ley. O sea, si usted dice, no, esto está difícil, esto está muy complicado, yo tengo una alta probabilidad de que voy a lesionar una viabilidad, yo me salgo, yo me devuelvo, no pasa nada. Pongan un dren, hagan una costotomía percutánea, ahí intraoperatoria, por la paroscopia, sálgase del tratamiento médico, hágale y ciérrelo antes de hacer una lesión de viabilidad y lo puede remitir a futuro, después pues a un centro de mayor especialización y mayores recursos, etcétera, etcétera. Pero yo creo que la lesión de viabilidad llama a la prudencia. Siempre uno tiene que ser prudente en ese tipo de cosas. Porque cuando ya uno echa el tijeretazo o cortó el colédoco, cortó el hepático común, el hepático derecho, eso no hay vuelta atrás. Uno no puede devolver el video y borrarlo. No, eso ya quedó así. Y la lesión y la morbilidad que uno le da para la paciente es toda la vida. Porque desafortunadamente todos esos pacientes van a terminar con estenosis de las anastomosis hepatobiliares. Estas derivaciones van a tener siempre una morbilidad, colangitis, estenosis del sitio, entonces hay que hacerle bilioplastias, otra bilioplastia, etcétera, etcétera. Entonces creo que el llamado es prudencia ante un paciente que tenga un proceso inflamatorio agudo, y en cirugía electiva, en cirugías relativamente, entre comillas, fáciles, sean prudentes. Uno no puede operar con afán, no puede hacerlo de afán porque no tiene, porque uno debe darle al paciente lo mejor de sí para que salga bien, absolutamente. Entonces, ese es un llamado para la prudencia de todos nosotros, porque esto es algo que nadie quisiera vivir esta situación. Muy bien. Ahí es prevención, detección temprana y que la corrija alguien que sepa. O sea, gracias a Dios tenemos ya hepatobiliares, porque antes nosotros corregíamos todo eso y teníamos ese tipo de problemas. Lo que dice Alejo es muy cierto, o sea, uno debe tratar de hacer lo mejor para el paciente. Pero es importante detectarla, idealmente temprano intraoperatorio. Pues evitarla y detectarla. ¿Algún comentario en AMA? Buena revisión del tema, se expuso todo desde la anatomía hasta las conclusiones que son muy válidas. Todo lo que dijo el profe Alejandro Moreno es cierto. Tratar de evitar la complicación, en realidad si se complica ya pedirle ayuda a personas expertas. La mayoría, independientemente de los resultados de la reconstrucción de la viabilidad, todos van a terminar así como dijo el profe, estenótico, con cirrosis biliar secundaria y muy posiblemente a los 20, 30 años intrasplante hepático. Lo mejor es evitar la complicación. Muchas felicitaciones, me pareció una excelente revisión. Listo. En AMA siguen sin haber comentarios, entonces damos por terminada la reunión el día de hoy. Gracias a todos.